Bien, continuando con la unidad de las funciones logarítmicas exponenciales, nos tocaría ver este tema de la ley de los logaritmos, que dice sea a un número positivo, donde a pues no tiene que ser igual a 1, a mayor que 0, b mayor que 0 y c, que son números reales cualquiera. Entonces la primera ley dice que el logaritmo de base a de a por b, que es el producto de a por b, esto pues se va a convertir en una suma de dos logaritmos, que sería el logaritmo de a más el logaritmo de a de b. Esa sería la primera ley. La segunda ley nos dice que el cociente, el logaritmo del cociente entre dos números se va a convertir en la resta de dos logaritmos. Entonces nos quedaría el logaritmo de a menos el logaritmo de a de b. Y la tercera ley dice que el logaritmo de a la c, sería la potencia de un número, va a ser igual, baja la potencia y nos queda el logaritmo de a de a. Esas serían las tres leyes de los logaritmos. Veamos algunos ejemplos. Dice exprese como una suma o resta de logaritmos. Entonces el primer ejemplo sería el logaritmo de base 2 de x por x menos 1. Acá tenemos el logaritmo de un producto de dos términos. Entonces, si es el producto de dos términos, aplicamos la primera ley de los logaritmos. Entonces nos quedaría el logaritmo base 2 de x más el logaritmo base 2 de x menos 1. El siguiente ejemplo sería el logaritmo base 12 de x dividido entre la raíz de x más 1. Acá tengo el cociente de dos números. Entonces aplicamos la segunda ley de los logaritmos, que dice que si tenemos una división se va a convertir en una resta. Entonces nos queda el logaritmo de base 12 de x menos, como aquí es esta raíz, también aplicamos la tercera ley que baja la potencia, que sería menos un medio del logaritmo de base 12 de x más 1. El siguiente ejemplo sería el logaritmo natural de x cuadrado y a la cuarta por la raíz de z. Acá tengo un cociente y en el denominador tengo una multiplicación de dos expresiones. Y además esta raíz de z es como si tuviéramos z a la 1 media. Bueno, entonces aplicamos la ley 1, la 2 y la 3, que sería eh, esta potencia baja, sería dos veces el logaritmo de x menos, sería la resta de estos dos, cuatro veces, como baja la potencia, cuatro veces el logaritmo de y, menos, baja la potencia un medio el logaritmo de z. Ese sería el ejemplo 3. Y el otro ejemplo, que es un poquito más complicado, es el logaritmo de la raíz cuadrada de este x cuadrado más 4 dividido entre x cuadrado más 1 por x al cubo menos 7 elevado al cuadrado. Esto esta raíz lo podemos escribir como logaritmo de x cuadrado más 4 dividido entre x cuadrado más 1 por x al cubo menos 7 al cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio. Acá dentro de la raíz tengo un cociente y acá en el denominador tengo el producto de dos expresiones. Entonces aplico la segunda ley de los logaritmos acá, que es el cociente, la tercera ley, la primera ley y la segunda ley, que sería la suma de estos dos productos. Esta sería la primera ley. Bueno, entonces nos queda baja la potencia un medio. Entonces ya nos queda logaritmo de x cuadrado más 4 menos, acá sería la suma de estos dos, sería el logaritmo de x cuadrado más 1 más baja la potencia 2 logaritmo de x al cubo menos 7. Ahora en este otro ejemplo nos pide expresar solo como un logaritmo. Entonces el primer ejemplo sería el logaritmo de base 3 de x más el logaritmo de base 3 de x cuadrado menos 1. Acá tengo una suma de dos logaritmos. Entonces para escribirlo en términos de un solo logaritmo, aplicamos la primera ley, que dice que esto pues se convierte en logaritmo de 3 de la multiplicación de estos dos factores, que sería x
por x cuadrado menos 1. El otro ejemplo sería el logaritmo natural de 3x o logaritmo base 10 de 3x menos un medio del logaritmo de x más 1. Bien, entonces aquí tengo una resta y esta resta pues se convierte en un cociente. Este un medio subiría acá como potencia. Entonces ya nos queda el logaritmo de 3x, que sería en el numerador, dividido dentro de la raíz, pues como es x más 1 a la 1 medio, entonces sería la raíz de x más 1. Y el tercer ejemplo, que es 5 logaritmo de x menos un cuarto logaritmo de y menos un medio logaritmo de z. Bien, entonces aquí tengo que a este 5 logaritmo de x se le están restando estos dos valores. Si se le resta es porque aplicamos la segunda ley, que sería un cociente. Y como acá pues sería menos, nos queda la suma de estos dos, esto se vuelve un producto. Y este 5 subiría como potencia, este un cuarto subiría como potencia, este un medio subiría como potencia. Entonces al final nos queda el logaritmo de x a la quinta, que divide a la multiplicación de y a la 1 cuarto por z a la 1 medio. Veamos este otro tema, que sería el cambio de base. Entonces dice que para algunos propósitos encontramos útil cambiar de logaritmos en una base a logaritmos de otra base. Entonces supongamos que se da el logaritmo base a de x y deseamos encontrar el logaritmo de base b de x. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es el logaritmo de base b de x igual al logaritmo de base a de x entre el logaritmo de base a de b. Esto lo podemos encontrar, esta fórmula, expresando este logaritmo base b de x de forma exponencial, que sería b elevado a la y igual a x. Según las propiedades o las leyes de los logaritmos, para bajar esta y, sacamos logaritmo de un logaritmo conocido, ya sea un logaritmo natural o un logaritmo común en ambos lados. Entonces la potencia baja. Por ejemplo, si es logaritmo natural, sería logaritmo natural de by, logaritmo de x baja y, nos quedaría y logaritmo de b igual al logaritmo de x, y y pues ya lo despejamos, que sería igual al logaritmo de x dividido entre el logaritmo de b, que es lo mismo que tenemos acá. Bien, entonces veamos estos dos ejemplos. Nos piden el logaritmo base de 4 de 125. Nos piden calcular o hacer la aproximación. Cambiamos de base. Aquí sería entonces, si queremos utilizar un logaritmo conocido, utilizamos el logaritmo base 10. Entonces sería el logaritmo de 125, que es el valor de x, dividido entre el logaritmo de la base, logaritmo de 4. Esto es igual, el logaritmo de 125 es 2.09 y el logaritmo de 4 es 0.6, y esto pues sería 3.482. El otro ejemplo es el logaritmo de base 12 de 2.5. Entonces esto es igual, ahora utilizamos el logaritmo natural, sería, cambiamos de base, entonces es el logaritmo natural de x, que es 2.5, y dentro del logaritmo natural de la base, que es 12. El logaritmo 2.5 es 0.916 y el logaritmo de 12 es 2.48. 0.916 dentro de 2.48 es 0.926. Esa sería la aproximación del logaritmo de base 12 de 2.5. Ahora este otro ejemplo nos piden pasar el logaritmo de base 8 de x menos 1 al logaritmo de base 2. Entonces utilizamos la fórmula, sería el logaritmo de base 8 de x menos 1 es igual, ahora es el logaritmo de base 2 del valor de x, que es x menos 1, y dentro del logaritmo de base 2 de la base, que es 8. Y el logaritmo de base 2 de 8 es 3. Entonces este logaritmo de base 8 de x menos 1 va a ser igual al logaritmo de base 2 de x menos 1 dividido entre 3. Bien, ahora veamos las ecuaciones exponenciales. Dice, si se tiene la siguiente igualdad, a elevado a la x1 igual a elevado a la x2, donde la base pues es la misma, o puede ser distinta base también. Dice, para su resolución es necesario aplicar el logaritmo de base a.
Por lo regular se utiliza logaritmos conocidos, ya sea el logaritmo natural o el logaritmo común, a cada lado de la ecuación, por lo que la ecuación a resolver se simplifica. Cancelamos el logaritmo a la base a de a, se cancela, y el logaritmo de la base a de a se cancela, con lo cual nos queda x1 igual a x2. Entonces aquí nos piden resolver la ecuación 4 elevado a la x igual a 2 elevado a la c menos x. Este 4 lo podemos expresar como 2 elevado a la 2x. Esto para poder tener la misma base y poder aplicar este criterio. Entonces aquí nos queda 2 elevado a la 2x igual a 2 elevado a la 6 menos x. Calculamos o aplicamos el logaritmo de base 2 acá, logaritmo de base 2 de 2 elevado a la 2x, logaritmo de base 2 de 2 elevado a la 6 menos x. El 2 con el 2 se cancela, ya nos queda solo lo que está en la potencia, que sería 2x igual a 6 menos x. Despejamos la x, aquí este menos x pasa a este lado positivo, me queda 3x igual a 6, y al final pues me queda como resultado x igual a 2. Si hacemos la prueba, aquí nos queda 4 elevado a la 2 es 16, y 6 menos 2 es 4, 2 elevado a la 4 es 16. Por lo tanto, con esto verificamos de que esta pues sí es solución de esta ecuación. Este otro ejemplo, nos piden resolver 2 elevado a la x menos 1 igual a 3 elevado a la x menos 2. Si se dan cuenta acá, la base es diferente, pero para poder bajar los exponentes, aplicamos ya sea logaritmo natural en ambos lados o logaritmo de base 10. En este caso aplicamos el logaritmo natural. Esto sería el logaritmo natural y logaritmo natural. Nos queda el logaritmo de 2 elevado a la 3x menos 1 igual al logaritmo de 3 elevado a la x menos 2. El x menos 1 baja, nos queda 3x menos 1 logaritmo de 2, y el x menos 2 baja, nos queda x menos 2 igual al logaritmo de 3. Ahora pues simplificamos esto, multiplicamos 3x por el logaritmo de 2, me queda x por 3 logaritmo de 2, menos 1 por logaritmo de 2, igual a x por logaritmo de 3, menos 2 por el logaritmo de 3. Agrupamos todos los términos que tengan la x del lado izquierdo. Este x logaritmo de 3 pasa a este lado negativo. Ya me queda 3 x logaritmo de 2 menos x logaritmo de 3 igual menos 2 logaritmo de 3, y este menos logaritmo de 2 pasa de este lado positivo, más logaritmo de 2. Entonces acá ya tengo, saco factor común x, que es lo que quiero despejar. X por 3 logaritmo de 2 menos logaritmo de 3 igual a menos 2 logaritmo de 3 más logaritmo de 2. Despejo la x, esto pasa a dividir, entonces x me queda igual a menos 2 logaritmo de 3 más logaritmo de 2 dividido entre 3 logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Simplifico acá, x va a ser igual logaritmo de 3, este menos 2 fue como potencia, me queda logaritmo de 3 elevado a la menos 2 más logaritmo de 2 dividido entre el logaritmo de 2 elevado a la 3, porque sube este como potencia, menos logaritmo de 3. Simplificamos, esto ya me queda que el logaritmo, como esto es una suma, se vuelve una división, sería el logaritmo natural de 2 dentro de 9 y dentro del logaritmo de 8 dentro de 3, y esto al final pues va a ser aproximadamente igual a 1.53348. Veamos este otro tipo de ecuación, que sería la ecuación exponente de 2x menos 3 exponente de x más 2 igual a 0. Acá este tipo de ecuaciones lo resolvemos por medio de una sustitución. Tomamos el valor del exponente más pequeño, sería u igual al exponente de x.
Elevamos al cuadrado u cuadrado sería igual al exponente de 2x. Sustituimos esto acá y ya nos queda u cuadrado sería exponente de 2x menos el exponente de x, que es u, menos 3u más 2 igual a 0. Esto lo podemos factorizar. Dos números que me den un cuadrado es u por u, dos números que me den 2 sería 2 y 1, para que me den menos acá sería menos 2 y menos 1. Entonces ya factorizado sería, o expresado en factores, sería u menos 2 por u menos 1 igual a 0. Despejamos, u es igual a 2 y u es igual a 1. Y ya sustituimos cada uno de estos valores acá en la primera sustitución. Entonces para u igual a 2 me queda 2 igual al exponente de x, saco el logaritmo natural en ambos lados, el logaritmo del exponente se cancela y ya me queda x igual al logaritmo de 2. Y para u igual a 1 hacemos lo mismo, 1 igual al exponente de x, 1 igual al exponente de x, saco el logaritmo natural en ambos lados, el logaritmo del exponente se cancela, me queda solamente x, y el logaritmo de 1 es 0, entonces x sería igual a 0. Bien, ahora veamos este ejemplo de ecuaciones logarítmicas. Nos piden resolver el logaritmo de x cuadrado más 9 menos el logaritmo de x más 3 igual a 3 más el logaritmo de x menos 3. Estos logaritmos son comunes, serían de base 10. Bueno, entonces la estrategia aquí para resolver esta ecuación es pasar todos los logaritmos de un lado de la ecuación y dejar el término constante en el otro lado. Entonces este logaritmo de x menos 3 lo pasamos de este lado negativo, de tal manera que nos queda logaritmo de x al cuadrado más 9 menos el logaritmo de x más 3 menos el logaritmo de x menos 3 igual a 3. Bien, entonces acá aplicamos la ley de los logaritmos para poder expresar esta expresión en términos de un solo logaritmo. Entonces tenemos, como este logaritmo de x cuadrado más 9 está restando a estos dos y estos dos a la vez es una suma, entonces esto se convierte en una división y este logaritmo de x más 3 y el logaritmo de x menos 3 se volvería una multiplicación, de tal manera que nos queda el logaritmo de x cuadrado más 9 dividido dentro de x más 3 por x menos 3 igual a 3. Bueno, entonces ahora nuestro objetivo es tratar de eliminar este logaritmo. ¿Y cómo eliminamos un logaritmo de base 10? Aplicando el inverso, que sería elevarlo a la 10, y este lado también lo tenemos que elevar a la 10. De tal manera que 10 por el logaritmo de base 10 se cancela. Ya nos queda x cuadrado más 9 y dentro de x menos 3 y x más 3 igual a 10 a la 3. Este 10 a la 3 sabemos de que es 10 por 10 por 10, son 1000. Bien, entonces lo que nos queda sería x cuadrado más 9. Este x menos 3 por x más 3 lo vamos a pasar a multiplicar de este lado. De tal manera que nos queda 1000 multiplicado por x cuadrado. Como es una diferencia de cuadrado, sería x cuadrado menos 9. Entonces la ecuación ya nos queda x cuadrado más 9 igual a 1000 por x cuadrado menos 1000 por 9 sería 9000. Despejamos x cuadrado, este x cuadrado pasa de este lado restando, nos quedaría 999x cuadrado y este 9000 pasa a este lado sumando, me quedaría 9009. Este 909 pasa a dividir, ya nos queda x cuadrado igual a 9009 dentro de 999. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados y me queda x igual a la raíz cuadrada de 9009 dentro de 999, que va a ser igual a 3.003, que sería la solución de esta ecuación. El siguiente ejemplo sería el logaritmo base 3 de 2 más el logaritmo base 3 de 11 menos x cuadrado dividido entre 2, logaritmo base 9 de 5 menos x igual a 2. Si se dan cuenta, estos dos términos tienen logaritmo base 3 y este término tiene el logaritmo de base 9. Bien, pasamos a multiplicar este 2 logaritmo base 9 de 5 menos x, lo pasamos a multiplicar de este lado
Nos queda el logaritmo base 3 de 2 más el logaritmo base 3 de 11 menos x cuadrado igual a 4 logaritmo de base 9 de 5 menos x. Como ya sabemos la fórmula para el cambio de base, y queremos pasar este logaritmo base 9 de 5 menos x, lo queremos pasar a base 3. Entonces, si se recuerdan, sería, esto va a ser igual, como queremos usar el logaritmo base 3, entonces sería el logaritmo base 3 de 5 menos x dividido entre el logaritmo de la base 3 de 9. Y ya nos queda 4 logaritmo base 3 de 5 menos x dividido entre el logaritmo base 3 de 9. Bien, entonces ahora esto lo simplificamos. Ya me queda el logaritmo base 3 de 2 más logaritmo base 3 de 11 menos x cuadrado igual. Este logaritmo base 3 de 9, ¿a qué es igual? Sabemos que es igual a 2. 4 dentro de 2 me queda 2. Entonces ya me queda 2 logaritmo base 3 de 5 menos x. Igual que el ejemplo anterior, todos los logaritmos los pasamos del lado izquierdo y el término constante del lado derecho. Entonces este 2 logaritmo base a de 2 de 5 de base 3 de 5 menos x pasa a este lado negativo y ya nos queda, como esto es una suma, aplicamos la ley de los logaritmos, que sería, se convierte en una multiplicación, que sería el logaritmo base 3 de 2 por 11 menos x al cuadrado menos este logaritmo. Este 2 sube sube como potencia, sería el logaritmo base 3 de 5 menos x al cuadrado. Y esta resta ya se convierte en una división. Entonces sería el logaritmo base 3 de 22 menos 2x al cuadrado y entre 5 menos x al cuadrado. ¿Cómo hacemos para eliminar este logaritmo? Entonces aplicamos la función inversa, que sería elevar al cubo. Igual acá del otro lado también elevamos al cubo, de tal manera que el 3 con el logaritmo base 3 se cancela. Ya nos queda 22 menos 2x al cuadrado dividido entre 5 menos x al cuadrado. Y 3 a la 0 nos va a quedar que es igual a 1. Entonces ya despejamos, pues simplificamos. Este 5 menos x al cuadrado pasa a este lado. Ya me queda 22 menos 2x cuadrado igual a 5 menos x al cuadrado. Completamos este binomio, que sería 5 al cuadrado 25 menos 2 veces el primero por segundo menos 10x menos x al cuadrado más x al cuadrado igual a 22 menos 2x cuadrado. Terminamos de simplificar, ya me queda que x es igual a 3x cuadrado menos 10x más 3. Resolvemos esta ecuación cuadrática y al final el resultado pues sería x igual a 1/3 y x igual a 3.